Ya está con nosotros Mercedes Marcó del Pont, expresidenta del Banco Central de la República Argentina. Gracias por venir, Mercedes. Primero Un placer. ¿Cuáles son los problemas? ¿Son algunos de los que mencionábamos con Darío o, por ejemplo, Standard & Poor's, que puso a la Argentina en noviembre como una de las 5 economías más frágiles del mundo? ¿O es un poco de todo? Es todo lo mismo, es todo lo mismo. Sabemos que recurrir al fondo un poco precipita el plan del gobierno, que creía con un pésimo diagnóstico, como decía recién Máximo, en lo que ustedes mostraron, acerca de qué es lo que está ocurriendo a nivel global. Yo aquí quisiera aclarar algunas cosas. Lo que se está viviendo en la Argentina es resultante directa de decisiones de política económica asumidas por este gobierno. Acá no hay nada de herencias, al revés, una herencia maravillosa que había sido el desendeudamiento, ya se comieron gran parte de esa herencia virtuosa en 2 años y un poquito. La decisión de hacer de la Argentina otra vez una timba financiera es del gobierno. La decisión de abrir, como recién decía Darío y decías vos, Iván, la cuenta capital al ingreso y egreso de capitales especulativos es del gobierno. La de fijar tasas de interés y rentabilidades y rendimientos que prácticamente no existen en el resto del mundo para los capitales especulativos es del gobierno. La de liberalizar. Señores, compren todos los dólares que quieran, no 2 millones, 5 millones, lo que pueden, compren todos los dólares, es del gobierno. Y en esa trampa de lo que se llama la valorización financiera estamos otra vez en la Argentina. ¿Por qué? Porque ellos piensan, en realidad piensan como el fondo. A ver, muchas de las cosas que están diciendo que vienen como condicionalidades del fondo, ya las hizo el gobierno, porque la ideología y la concepción ideológica del gobierno nacional es la del Fondo Monetario. Ahora tienen que ir al pie porque realmente no tienen de dónde sacar los dólares para cubrir lo que está ocurriendo en la Argentina, porque los dólares de los extranjeros ya se fueron. Ahora, ¿sí? Ellos se fueron. Las críticas que hace el gobierno cuando habla de pesada herencia, dice, hubo un momento de liquidez internacional, lo contrario a lo que estábamos diciendo, que el gobierno anterior no lo aprovechó para pedir préstamo y desarrollar a la Argentina, por ejemplo. Pero es que acá todos los dólares que ha tomado el gobierno de endeudamiento externo no ha dejado ni un tornillo en la Argentina. No dejaron producción, no dejaron inversión. Se han fugado. Y lo que va a pasar, como ocurrió con el 2001, cuando el Fondo Monetario nos seguía prestando y nos seguía prestando y nos seguía, y esa plata entra por una puerta y se va por la puerta de la fuga de capitales. Entonces, la pregunta del millón es, ¿en cuánto tiempo se van a fugar esos dólares? Va a dejar este acuerdo con el fondo, va a dejar un país más endeudado, pero además un país más recesivo, porque la prenda que va a otorgar es más ajuste. Estas cosas que plantean ustedes de ajuste de gasto, a mí me preocupan mucho, porque ellos ponen mucho énfasis no solamente en la seguridad social, sino también en el gasto en salud y en el gasto en educación, que hay que bajarlo. Entonces, es un temón, y yo creo que aquí la dirigencia política se tendría que estar plantando, porque si bien es cierto que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no necesariamente tiene que pasar por el Congreso, porque la ley de administración financiera dice que no, que deuda con organismos financieros internacionales no pasa por el Congreso. Creo que toda la oposición tendría que plantarse y decir, a ver, gobierno, queremos discutir esto en el Congreso de la Nación. Ahora el gobierno cuando se endeuda dice algo que dicen todos los gobiernos, que lo hacemos para construir puentes, infraestructura, desarrollarnos. El gobierno lo que dicen los eso. spots, por ejemplo. Claro, lo que decía Cristina en su momento, si nos vamos a endeudar, ¿para qué es? Y todo eso. Ahora, ¿había posibilidad de no abrir la economía y endeudarse? ¿Había un término medio? Había que claramente a fines del 2015 había una necesidad de dólares clarísimo, había que ir a buscar ahorro externo, pero había que buscar ahorro externo para inversión reproductiva, había que buscar ahorro externo, pero bueno, por eso había que negociar en otros términos, y si lo van a hablar con Martín Guzmán, está más calificado que nadie, había que negociar en otros términos con los fondos buitre para poder volver a tomar crédito, pero crédito para financiar la producción, no crédito, a ver, es de libro, es de manual. Si uno se integra financieramente, como hizo este gobierno, como ocurrió con la dictadura en los 70 con Martínez de Oz, como ocurrió en los 90 con Cavallo, ahora está ocurriendo lo mismo. ¿Te puedo interrumpir con eso? Porque le preguntaba a una persona que, no por demasiadas especificaciones, porque era un off muy estricto, pero que no está en esto que se podría llamar la grieta en Argentina, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿se puede complejizar un poco más que
Martínez de Oz, Cavallo, Macri? Me dijo, no se puede complejizar más que eso, porque es lo mismo. Me dice, vos si querés, me dijo esta frase, hace un análisis más snob, porque te parece que hay que tener más variables en cuentas, etcétera, 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 pero es exactamente lo mismo. Es que es eso. Y te pregunto, si eso es así, ¿por qué y cuál es el riesgo? Es así, Iván, porque el trípode en que se basó la política de la dictadura y la que se basó la política de la convertibilidad, ahora no tenemos caja de conversión, es la apertura de la cuenta capital, los capitales ingresan y salen de la Argentina, la liberalización financiera, señores, pongan la tasa de interés que les guste, y la apertura comercial que destruye trabajo argentino. Ese es el trípode en que se basaron los tres modelos, el neoliberalismo insisto, de manual. Los resultados o el timing varía de acuerdo a lo que ocurre con el contexto internacional, que es lo que vos planteabas. A Menem, hasta el tequila, tuvo unos años que fue aguantando, pero después con el tequila se empieza a derrumbar todo y las sucesivas crisis internacionales. Ahora, hicieron un pésimo diagnóstico de lo que estaba pasando en el mundo, porque dijeron, liberalizamos todo, el problema es el cepo, eliminamos el cepo, nos van a llover los dólares. No llovió ningún dólar prácticamente de inversión, pero sí están los dólares especulativos que hasta hace unas semanas estaban y ahora se fueron. Pero creció un poco la inversión. ¿Cómo se hace para que crezca hoy la inversión en la Argentina, la inversión real, en la economía real, para que vengan fábricas? Yo creo que de una forma de garantizar de que haya excedente para que se reinvierta en la acumulación interna es tratar de que no se te vaya ese excedente. Y es lo que está pasando en la Argentina. ¿Cómo? Entre otras cosas, desdolarizando la economía. Vos no podés, no podés, a ver, no se discute esto a nivel internacional, con quien lo hables. No ocurre en otro país del mundo lo que ocurre en la Argentina, que los que tienen capacidad de generar excedente lo dolarizan y se lo mandan a una cuenta en Suiza, en un colchón o una caja de seguridad. Eso es excedente que sale del proceso de acumulación y de distribución de la riqueza en la Argentina. Eso hay que discutirlo. Ahora, es muy difícil porque el paladín de esa política liberalizadora es Macri. Por eso yo empecé diciendo, esto es timba financiera, y cuando te metes en la lógica de la timba financiera, no te queda otra cosa que otra vez subordinarte. Nos tendría que dar una tristeza enorme, además de estar preocupados, porque en tan poco tiempo se ha perdido soberanía para manejar los destinos de la Argentina, y otra vez estamos subordinados al pulgar de los mercados financieros. Ahora, Mercedes, cuando dice el graph de C5N, lo decía hasta hace instantes nada más, Argentina en riesgo. Yo te lo transformo eso en una pregunta. ¿Está en riesgo la Argentina y en tal caso en riesgo de qué? Bueno, yo creo que lo que está en riesgo, hay un riesgo de que se acelere una crisis del sector externo. Hay riesgo de que estos dólares que nos preste el Fondo Monetario y que como prueba de amor se hagan todos los ajustes que nos están pidiendo, y ahí yo confío en la capacidad de resistencia del pueblo argentino, y además convoco y interpelo a la dirigencia política para que confronte contra estas posibilidades y todas estas leyes que vos decías que se tenían que tratar en el Congreso de la Nación. ¿Hay riesgo de que se desmadre el mercado de cambio? Yo creo que sí. Porque traducímelo, perdóname, ¿qué significa? Que, por ejemplo, la semana que viene vencen Levax, ¿sí? 680.000 millones. Vencen Levax. ¿Qué pasa si porque recién vos, Darío, mostrabas los desequilibrios de la Argentina del año pasado, mostrabas turismo, mostrabas déficit comercial, mostrabas intereses. Importaciones. Importaciones. Pero el año pasado, la fuga, ¿sí?, la dolarización de los argentinos fue de casi 23.000 millones de dólares. Mucho más que todos estos ítems que estábamos mencionando, que estábamos viendo. Entonces, lo que puede ocurrir es que si vencen las Levax y deciden, no me gusta la tasa del 40, no, quiero más, es esta pulseada, el mercado de secundario, ¿cuánto va a estar la tasa la semana que viene para que no se dolarice ese excedente? ¿Cuánto tiempo puede aguantar una economía una tasa de interés de esa magnitud? La capacidad productiva, el pequeño y mediano empresario. Quiero decir, esto es claramente recesivo, esto es claramente en contra de la clase trabajadora, esto es claramente además de destrucción del poco trabajo que se está generando, que sabemos que es trabajo precario. Y entonces, ¿estamos en una situación crítica? Estamos en una situación crítica. Si a mí me preguntan
¿qué haría si estuviera en el Banco Central? La verdad es que hay que reformular todo el programa económico, el modelo económico. Por eso creo que la discusión es política, de cara al 2019, como aparece otro proyecto político en condiciones de desenvolver otra política económica. Te hago ¿no? una última, Mercedes. Ayer Lilita Carrió tuiteó, dijo, el club de los devaluadores. Vos, de haber estado en el Banco Central y haber sufrido a los devaluadores, los que presionan, los que no liquidan, por ejemplo, ¿quiénes son y hasta dónde pueden estirar, hasta dónde pueden tirar para que se devalúe en la Argentina? Bueno, los devaluadores son en su momento, la primera presión llegó porque se fueron fondos especulativos de la Argentina, pero ahora porque se sigue dolarizando parte del excedente de los argentinos. Lo que hay que entender es que el Banco Central ha perdido absoluta soberanía para definir la tasa de interés y el tipo de cambio de la Argentina. Hoy la define el mercado. Y el mercado, por más que hablen en inglés, que vengan del JP Morgan, todos vengan del establishment financiero, lo que quiere es maximizar su ganancia, marche preso. Y así está pulseando, hasta ver hasta cuándo. El gobierno fue corriendo al fondo, dijo, bueno, ahora tenemos el paraguas del Fondo Monetario Internacional, nos van a entrar 10, 20, 30... ¿Cuánto tiempo dura eso? Es cuestión de tiempo. Con esto se gana tiempo. Pero la lógica perversa de este modelo económico lamentablemente termina en crisis de sector externo. Y crisis de sector externo es devaluación, si lo ponemos, y no devaluación del 11 como hubo en mayo, o del 22 que ya en lo que va del año, sino una devaluación más fuerte, que sabemos que significa eso, pulverizar los ingresos de los argentinos. Muchas gracias, Mercedes. Gracias.